Para esta técnica de integración, que es por sustitución simple, vamos a tratar de determinar integrales, o vamos a tratar de resolver integrales de la forma, o integrales que tienen formas como la siguiente, como 1 sobre u, donde u es una función cualquiera. Para poder hacer esta integración, tenemos que saber identificar quién es u. Y es claro que, bueno, 1 sobre u también se puede escribir como 1, como u a la menos 1. Entonces, si queremos resolver integrales de esta forma, 1 sobre u de u, que básicamente se puede escribir como u a la menos 1 de u, nos damos cuenta primero que nada que tenemos una potencia, pero en este caso no podemos emplear la fórmula que hemos estado empleando tradicionalmente para integrar potencias de funciones. Es decir, no podemos emplear, está prohibido usar la fórmula que dice u a la n de u a la n más 1 entre n más 1 más una constante de integración. Esta fórmula no la podemos emplear para integrar expresiones de este estilo. La clase de funciones o la fórmula que se puede emplear para integrar esa función es la siguiente. Siempre que tengamos u a la menos 1 por du, el valor de esta integral indefinida va a ser logaritmo natural, esto es, logaritmo natural de u más una constante de integración. Esta es la fórmula que necesitamos para poder hacer esta clase de integrales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta sí la podemos utilizar, esta no la podemos utilizar. Bueno, entonces veamos un ejemplo donde vamos a aplicar la fórmula de integración. La fórmula de integración, la voy a reescribir de este lado para tenerla a la vista. Dice que la integral de u a la menos 1 de u es lo mismo que el logaritmo natural de u más una constante de integración. ¿Cómo voy a identificar quién es u? Bueno, nos dimos cuenta que u a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre u. Así que, por lo general, en este caso, en este tipo de problemas, u tiene que aparecer en el denominador y su exponente tiene que ser 1. Si observamos la integral que queremos resolver, el denominador es x más 1. Y si pensamos esto como una potencia, entonces todo esto tiene que estar elevado a la 1. Siendo concisos en ese sentido, u se puede identificar claramente como, y aquí lo voy a escribir, u tiene que ser x más 1. Ahora, como esta es la sustitución que vamos a emplear, vamos a seguir los mismos pasos que hemos estado desarrollando en los videos anteriores. Necesitamos calcular el diferencial de u y despejar de x. Entonces el diferencial de u es la derivada de u, que en este caso es 1, y después tenemos que multiplicar por dx. Entonces es claro decir que du es lo mismo que dx, y por lo tanto ya sabemos cuánto vale dx. Dicho esto, esta es la primera sustitución que vamos a utilizar y esta es la segunda parte de la sustitución que vamos a emplear. Podemos aplicarlo en la integral que queremos resolver y me va a quedar que dx es simplemente du y x en este caso es u. Y ahora aplicamos la fórmula de integración. La fórmula de integración dice que esto va a ser lo mismo que el logaritmo natural de u más una constante de integración. Y como último paso tenemos que regresar u a la variable original. Por lo tanto, me queda que esto es logaritmo natural de x más 1 más una constante de integración. Y este sería el resultado de la integral que estábamos buscando. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso, tenemos la integral de 4x menos 5 entre 2x cuadrada menos 5x más 1 por el diferencial en x. Si comparamos el integrando de la fórmula que sabemos emplear con el integrando de la expresión que queremos integrar, pues u va a ser la parte de abajo
Y ese es el primer paso en la sustitución. Entonces, si decimos que u es 2x cuadrada menos 5x más 1, pues al calcular el diferencial de esta función de u va a quedar como 4x menos 5 por dx. Y debemos despejar dx de esta expresión. Por lo tanto, dx va a ser lo mismo que lo siguiente, du sobre 4x menos 5, porque teníamos este factor que estaba multiplicando del lado izquierdo y lo vamos a pasar dividiendo abajo de u. Entonces dx me queda como du sobre 4x menos 5. Estas dos son las fórmulas que vamos a emplear para la sustitución en nuestro problema. Entonces las voy a resaltar. Es esta una, esta es la otra. Entonces si aplicamos las dos fórmulas para simplificar el problema que queremos resolver, me va a quedar la integral de, en el denominador simplemente vamos a escribir u, porque lo estamos definiendo de esa manera. En el numerador, como hemos hecho en otros casos, vamos a escribir simplemente lo que es 4x menos 5 por, y ahora tengo que escribir dx, que dijimos que es du sobre 4x menos 5. Entonces me va a quedar du sobre 4x menos 5. Y como hemos visto en los problemas anteriores, este factor se cancela con este factor, lo cual es justamente lo que esperábamos y me permite escribir la integral de la siguiente manera: du sobre u. Lo único que resta en este punto es aplicar la fórmula de integración, el lado derecho. Por lo tanto, me va a quedar como logaritmo natural de u, esto es un logaritmo natural, más una constante de integración. Y hay que regresar al problema a la variable original. Por lo tanto, esto es logaritmo natural de 2x cuadrada menos 5x más 1, más la constante de integración. Y esta es la solución del problema que estamos buscando. Veamos ahora este problema. Tenemos la integral de 6x cuadrada más 2 entre x al cubo más x por dx. Siguiendo la fórmula, el denominador tendría que ser u. Vamos a ver si funciona. Entonces, u tiene que ser x cúbica más x. Si calculamos el diferencial de u, en este caso, du es igual que la derivada de u, que es 3x cuadrada más 1 por dx. Y tenemos que despejar dx. Entonces, dx va a ser lo mismo que du sobre 3x cuadrada más 1. Entonces, ya que identificamos quién es u y ya que calculamos dx, lo vamos a aplicar en la integral que queremos resolver. Lo metemos en la integral y me va a quedar la integral. El denominador yo sé que esto es u y el numerador lo voy a escribir tal cual está. Entonces me va a quedar 6x cuadrada más 2. Después tengo que multiplicar por el diferencial en x, que dijimos que es du sobre 3x cuadrada más 1. Por lo tanto, me va a quedar como 3x cuadrada más 1 en el denominador y du en el numerador de este lado. Ahora, si se dan cuenta aquí, este factor no es exactamente este, pero si somos un poquito más juiciosos nos damos cuenta de que esto que está aquí es el doble que esta cantidad. Entonces podemos factorizar un 2 del numerador del primer factor. Por lo tanto me va a quedar lo siguiente. Tengo 2 por 3x cuadrada más 1 sobre u por du sobre 3x cuadrada más 1. Y en este caso nos damos cuenta que este factor es exactamente este factor que está aquí abajo, y lo cual podemos cancelar. Entonces cancelamos este con este y me va a quedar un 2 aquí. Si simplificamos un poco la expresión, esto es lo mismo que la integral de 2 veces du sobre u. Y este 2 que tenemos en esta parte es una constante. Las constantes en las integrales las podemos sacar de la integral. Por lo tanto, esto se puede escribir como 2 veces la integral de du sobre u. Y en este paso aplicamos el lado derecho de la fórmula de integración.
Entonces me va a dar 2 veces el logaritmo natural de u más la constante de integración, y como último paso hay que regresar u a su definición original. Por lo tanto, me va a quedar como 2 veces logaritmo natural de x al cubo más x más la constante de integración. En este punto podemos aplicar las propiedades de los logaritmos para simplificar el 2 que está aquí. Si es una constante, esa constante la podemos introducir en el argumento del logaritmo usando una de las propiedades de los logaritmos. Aunque este es el resultado de la integral, si el problema lo pide así, tenemos que introducir los exponentes empleando las propiedades de los logaritmos. La propiedad que vamos a usar de los logaritmos es la siguiente. Si ustedes tienen una constante multiplicando por el logaritmo de un número o una función, esto es igual que el logaritmo del número a o la función a elevado a la c. Entonces, si lo aplicamos en la integral que queremos resolver nosotros, esto tiene que ser lo mismo que el logaritmo de x al cubo más x al cuadrado más la constante de integración. Y este es el resultado de la integral.